¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a un nuevo webinar de Clínica Quirúrgica, Departamento de Urología. En esta oportunidad nosotros nos vamos a referir al trasplante renal. Esto no pretende ser una clase magistral, sino solo un seminario inicial en este fascinante mundo del trasplante de órganos y en especial del trasplante de riñón. Soy Germán Pedemonte, médico urólogo y docente de la Cátedra de Urología. Durante el siglo XX, que es el siglo pasado, el trasplante se lo consideraba una gran aventura. Siempre los científicos del siglo XIX, siglo XX, estaban embelesados por el tema de poder trasplantar, implantar órganos, tejidos de una persona a otra. ¿Cómo podemos definir al trasplante? Que es un acto médico, complejo, que tiene como objetivo permitir que órganos, células y tejidos de una persona puedan reemplazar a los mismos órganos, células y tejidos de una persona con insuficiencia. ¿Qué tipos de trasplante nosotros tenemos? Tenemos el autotrasplante, tenemos el alotrasplante u homotrasplante, ¿no? Son personas de la misma especie, es lo que más hacemos. Tenemos el trasplante sigénico o isotrasplante, son aquellos que comparten el mismo código genético, como por ejemplo los gemelares. Y tenemos el xenotrasplante o xenogénico, son aquellos que se implantan de especies diferentes. Ustedes tienen la imagen acá de un cerdito, ¿no? En el implante humano se usan válvulas liofilizadas, preparadas, cardíacas, para el reemplazo de válvulas humanas. Según el lugar donde se vaya a ubicar el nuevo órgano tejido, nosotros lo podemos dividir también en trasplante ortotópico, donde el objetivo es extraer el órgano insuficiente y se lo sustituye por el del donante en su posición habitual. O el trasplante heterotópico, ¿no? Donde el órgano del paciente insuficiente queda en su mismo lugar y se le da un órgano para trasplantar apoyándolo, o por ejemplo un trasplante renal, se coloca el órgano en fosa ilíaca derecha. ¿Qué órgano nosotros podemos trasplantar? El corazón, el riñón, el hígado, el intestino, el pulmón, el páncreas, el tejido, válvulas cardíacas como hablamos, piel, médula ósea, córnea, hueso. Entrándonos ya un poquito más en el trasplante renal, nosotros sabemos que cuando el filtrado glomerular, el aclaramiento de la creatinina o el índice de creatinina es inferior al 15%, ese paciente debe encarar un tratamiento sustitutivo renal. Hoy, en la comunidad médica, nosotros podemos ofrecer la hemodiálisis, la diálisis peritoneal continua ambulatoria o el trasplante renal. Sabemos, porque así lo demuestra la experiencia científica, que el trasplante renal es el tratamiento de elección para la insuficiencia renal crónica, siendo un método terapéutico cuya eficacia está ampliamente probada hoy en día. El trasplante puede prolongar la vida de numerosas personas, pero lo que ofrece, sobre todo, es tratar de mejorar la calidad de vida. Si uno la compara con la diálisis crónica, disminuye la mortalidad. Pero también, siempre tenemos un pero en medicina, no todos los enfermos son trasplantables. Y muchos, para llegar a eso, requieren cirugías o medidas intervencionistas previas a la inclusión en lo que es la lista de espera. Para homenajear a aquellas personas que no han precedido en toda esta aventura, vamos a hacer un poco de historia.
los comienzos y los orígenes del trasplante de órganos. Alexis Carrel, hace más de 100 años, postulaba lo que se considera el primer trabajo científico relacionado con el trasplante. En él, Alexis Carrel postulaba: he comenzado las investigaciones sobre la técnica operatoria de las anastomosis vasculares con el objetivo de realizar trasplante de diversos órganos. Daba inicio a una innumerable cantidad de papers relacionados con la parte inicial de investigación del trasplante de órganos. Hoy podemos decir que este postulado de Alexis Carrel sigue muy vigente, y de hecho su técnica anastomótica vascular se la sigue nombrando como parche de Carrel. El doctor Emmerich Ullmann es el primero que realiza un autotrasplante en los vasos carotídeos de un perro. En pocos años de investigación, el doctor Alexis Carrel postulaba: el autoinjerto renal Como les decía, el doctor Carrel postulaba que el autoinjerto renal en el perro puede sobrevivir indefinidamente, pero el aloinjerto rápidamente cesa en sus funciones. También hipotizaba que el poder del organismo de eliminar el tejido extraño era debido a órganos tales como el vaso o la médula ósea. Sin quererlo, estaba abriendo el camino a conceptos desconocidos para el momento, que era el famoso mundo de la histocompatibilidad. Por todos sus avances, el doctor Alexis Carrel recibió el premio Nobel en 1912, y como veremos, muchos científicos relacionados con el trasplante han sido galardonados con tan prestigiosa distinción. Y así llegamos hasta el año 1954, donde en el hospital Boston, el hospital Brigham femenino de Boston, el doctor Murray, quien se encuentra arriba a la izquierda, jefe de trasplante de nefrología de dicho hospital, junto con los doctores Emmerich Hutchinson, urólogo, y Merrill, cirujano cardiovascular, realizan el primer trasplante renal exitoso y duradero. Exitoso, porque los pacientes sobrevivieron a la cirugía. Y había un secreto en este trasplante, en donde Ronald a la izquierda brinda su riñón a su hermano Richard, y que ambos eran gemelos univitelinos. Y como dijimos al comienzo de este seminario, los gemelos tienen y comparten un único código genético. Y eso, en definitiva, hizo y llevó al éxito de este primer trasplante de riñón. Tal fue el éxito, como muchas veces sucede en esta simbiosis de médicos, equipos médicos y pacientes, que Ronald, quien había recibido el riñón de su hermano, se casó con la enfermera que lo asistió durante todo el postquirúrgico y sobrevivió más de 6 años, tuvo 2 hijos. El fallecimiento de él se dio a causa de problemas cardiovasculares, tal vez porque todavía en ese momento no estaban desarrolladas las drogas inmunosupresoras que hoy tenemos en nuestro arsenal. Su hermano, su donante, vivió más de 80 años en los Estados Unidos. Siguiendo con el homenaje a nuestros predecesores e historiadores, podemos decir que en 1954, en el hospital Brigham, el doctor Murray, como dijimos, fue el primero que publicó el primer trasplante exitoso, con una supervivencia acorde. En ese momento, el éxito de los hermanos univitelinos se desconocía. Se desconocía por qué se brindó esa posibilidad. No fue hasta el año 1958 que 3 investigadores, uno de París, el doctor Chen Doucet, otro de los Estados Unidos, de la Universidad de Stanford, Rose Payne, y un investigador de la ciudad holandesa de Leiden,
John Van Ruth, publicaron los trabajos fundamentales y fundacionales del conocimiento de los antígenos leucocitarios humanos, el tan mentado HLA, que hace que nosotros, que en este momento nos estamos escuchando, seamos únicos y repetibles, excepto en una circunstancia, en los hermanos gemelos univitelinos. Hitos en la historia contemporánea. En el año 1957, 3 años después que el Dr. Murray publicara con éxito el primer trasplante de donante vivo, el Dr. Lanari realiza el primer trasplante en el Instituto de Investigaciones Médicas de la UBA. Ese Instituto de Investigaciones Médicas, el Instituto Dr. Lanari, aún hoy sigue trasplantando pacientes. En el año 1962 se desarrolla la primera droga inmunosupresora, la azathioprina, famoso Inmuran. Y esto fue un cirujano inglés, el Sir Roy Kane. En el año 1963, en el condado de Denver, Colorado, se realiza el primer trasplante hepático a través de John Stahl, que murió a los 91 años en el año 2018. En el año 1967, el doctor Christian Barr realiza el primer trasplante cardíaco en Sudáfrica, más precisamente en la ciudad del Cabo, al sur de dicho país. Tal fue en amplificación mediática que el doctor Christian Barr sale en la revista Times. En el año 1978, en la Argentina, en la ciudad de Lanús, el doctor Miguel Iberici realiza el primer trasplante cardíaco. Fue el número 18 a nivel mundial. En el año 1977 aparece la cicotorina, una droga inmunosupresora que actualmente está en uso. Grandes hitos en la Argentina. En 1928 se realiza el primer trasplante de córneas. En 1948, primer trasplante óseo. En 1957, primer trasplante renal. En 1968, primer trasplante cardíaco. En 1986, primer trasplante de médula ósea. En 1988, primer trasplante hepático. En 1990, primer trasplante cardiopulmonar. En 1999, primer trasplante de intestino. Y en el 2001, primer trasplante multivisceral. Estos desarrollos científicos fueron de la mano, o van de la mano también, con desarrollos administrativos. Es decir, que paralelo al desarrollo científico se encontraba el desarrollo administrativo. Es así que en el año 1977 se crea el Centro Único Coordinador de Ablación e Implante, a través de la ley que ustedes pueden ver ahí. En 1990 se forma el INCUCAI, Instituto Nacional Centro Único Coordinador de Ablación e Implante, mediante la ley 23.885. Se modifica a través de la ley 24.193, que es la normativa actual. Ustedes van a ver en los gráficos izquierda y derecha cómo a partir de la legislación de 1993 generó un boom de procuración de órganos y por ende de mayor trasplante. Hasta que analizando sus curvas se observa que en el año 2000, 2001, 2002 había un amesetamiento en el número de donantes y por ende en el número de trasplantes renales. Es por eso que se plantea como hipótesis que miles de ciudadanos esperan un trasplante de órganos o de tejidos para acceder a una mejor calidad de vida. Estos son semejantes, afectados por un problema sanitario con implicancias sociales, que solo puede resolverse a partir de la donación de órganos y de tejidos, en donde la concreción de un trasplante requiere el compromiso de la comunidad hospitalaria y de la participación de la sociedad. Se genera así unas mejores políticas de procuración a través de la creación del Programa Federal de Procuración de Órganos y Tejidos, cuya meta es instalar la procuración de órganos como una actividad propia y natural de los establecimientos sanitarios del país, cuyo objetivo tiende a incrementar la procuración de órganos, tejidos, detectar el 100% de las muertes encefálicas que sucedan en las terapias intensivas y optimizar la calidad
del proceso de procuración. Esta simbiosis, en donde sabemos que hay pacientes que esperan, sabemos que hay pacientes que fallecen, sabemos que existe un coordinador o equipo de salud que está interconectando a cada uno de los pacientes, el INCUCAI como ente rector y los consentimientos informados, llevó a la creación de numerosos INCUCAI en las 24 provincias que componen nuestro país. En la provincia de Santa Fe, el INCUCAI lleva el nombre de Cudaío. En la provincia de Entre Ríos, por ejemplo, Cucayer. En la provincia de Buenos Aires, Cucaiba. Cada una de nuestras provincias está representado por esta actividad administrativa que es el nexo entre los hospitales donantes y los pacientes receptores. Y esto ha permitido, por ejemplo, ¿no?, una evolución notable de la tasa de donantes por millón de habitantes en la República Argentina. Hoy podemos decir que en nuestro sistema de salud público y privado se realiza un trasplante de órganos cada 5 horas. Si ustedes tienen la posibilidad de conectarse por la web, en la página inicial del INCUCAI van a observar algo como esto. Y van a ver un reloj que está abajo a la derecha. Ese reloj marca en tiempo real los pacientes que se encuentran ahora en lista de espera, cuántas procuraciones se han llevado a cabo a esta hora, en lo que va del año, cuántos trasplantes se han llevado. Si teclean cada uno de estos números, está desglosado por provincia. Hoy podemos decir que la procuración de órganos, el 82% viene de los efectores públicos, que la causa más frecuente de muerte que lleva a la donación son los accidentes cerebrovasculares y los traumatismos cráneoencefálicos. Juntas llevan casi más del 80% de las causas de muerte, que la calidad de los donantes ha permitido que el 63% de los fallecidos podamos optimizar sus órganos y ser donantes multiorgánicos. La tasa de trasplante por millón de habitantes, en el caso del riñón, es de 27,4%, en el hígado 8,4%, en el corazón 2,6%, y en pulmón empaque en menor medida el intestino. ¿Quiénes podemos donar? Y este es un dato muy importante para nosotros y para ustedes que están dentro del área de salud. En el año 2005 se genera una ley revolucionaria para ese momento en la República Argentina, que es la ley 26.006, que incorpora la figura del donante presunto. Es decir, que excepto que cada uno de nosotros mayor de 18 años deje por escrito a través de un telegrama que está en el correo argentino que no es donante, todos lo somos. Todos lo somos. ¿Qué es lo que pasaba con esta ley? Si bien tiene una fuerza de ley, una de las implicancias de toda ley es que tiene que ser conocida por la gran mayoría de la población. Nosotros, hasta las modificaciones de esta ley, cuando había un paciente en muerte encefálica, se le preguntaban a los familiares si estaban o no de acuerdo en la donación de órganos o tejidos, aún a pesar de que el fallecido haya dejado constancia de que donaba órganos. Era una ley débil, en donde había familiares que muchas veces, a pesar de que la voluntad del fallecido de donar los órganos, no lo hacían. Es por eso que la modificación de la misma vino hace 2 años con la ley 27.447, la conocida por todos nosotros coloquialmente como ley Justina. Esta ley lo que genera en grandes rasgos es un poder más de policía. Antes uno le preguntaba a los familiares de primer grado si estaban de acuerdo en la donación. Ahora se les informa que se van a utilizar los órganos funcionales del fallecido para donación. ¿Cuáles son los pasos operativos en la procuración de órganos y el posterior trasplante? La detección, los criterios de selección, la certificación de muerte,
el mantenimiento del cadáver, la entrevista familiar, la intervención judicial, si así lo requiere, la distribución y asignación de los tejidos y órganos, la ablación y posterior trasplante. Un tema muy importante es definir la muerte encefálica. Es el paro circulatorio cerebral, ausencia de funciones, muerte de células y tejidos, liberación de productos con acción sistémica al torrente circulatorio. El fallecimiento de una persona se considera tal cuando se verifiquen de modo acumulativo los siguientes signos, que deberán persistir ininterrumpidamente 6 horas después de su constatación conjunta: ausencia irreversible de respuesta cerebral con pérdida absoluta de conciencia, ausencia de respiración espontánea, ausencia de reflejos cefálicos y constatación de pupilas fijas no reactivas, inactividad encefálica corroborada por medios técnicos y o instrumentales adecuados a las diversas situaciones clínicas, cuya nómina será periódicamente actualizada por el Ministerio de Salud y Acción Social con el asesoramiento del Instituto Nacional Centro Único Coordinador de Ablación e Implante, INCUCAI. Es fundamental tener en mente el concepto de muerte encefálica. No es lo mismo muerte encefálica que vida vegetativa. En la vida vegetativa no hay lesión del tronco encefálico. El paciente mantiene por sus propios medios la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, su temperatura. Si lo comparamos con una computadora, está invernando. Si bien su estado puede generar ciertas complicaciones infecciosas o de inanición, no tiene muerte encefálica. Es muy importante memorizar el concepto de muerte encefálica. La edad promedio hoy de los donantes de órganos es de 42 años y esto está relacionado con las causas de muerte, como son los accidentes cerebrovasculares y traumatismo craneoencefálico. Muchas de estas causas por el mal uso del casco a la moto, de la velocidad del auto, del cruce de calles. ¿Qué tipos de procuración de órganos tenemos? Donante vivo relacionado, donante cadavérico. Dentro del donante cadavérico tenemos la ablación multiorgánica, técnica quirúrgica clásica o técnica de evisceración abdominal total, o la ablación renal única. ¿Qué órganos y tejidos nosotros podemos donar? Córneas, corazón, válvulas cardíacas, pulmón, hígado, riñón, páncreas, intestino, vasos sanguíneos, piel, tendón, huesos. Todos los tipos de órganos y tejidos se hacen en la República Argentina. Cuando tenemos que operar al cadáver, ¿cómo es el orden de extracción de los órganos? Primero se saca el corazón, luego el pulmón, a continuación el hígado, el páncreas, el intestino, si así lo requiere, los riñones retroperitoneales, córnea y por último los huesos. Esta es la foto de una madrugada de un operativo del Budayo en la ciudad de Rosario, donde ustedes pueden ver de izquierda a derecha cada uno de los equipos, con sus anestesiólogos, su equipo para corazón, su equipo para pulmón, para páncreas, ¿no? Con cada uno con su instrumentadora. ¿Quiénes tienen contraindicaciones para la donación de órganos? Dentro de los criterios relativos, aquellos con portadores de serología positiva para VIH, aquellos portadores para enfermedad psiquiátrica o retraso mental, las adicciones, portadores de anomalías urológicas o disfunción vesical grave, obesidad mórbida, antecedentes de falta de adherencia al tratamiento. Criterios temporarios, portadores de infección bacteriana, tuberculosis e inactividad, infección por virus de hepatitis B o C, en investigación o activos, pacientes con úlceras gastrointestinales activas, pacientes con vasculitis, glomerulonefritis en actividad. Y a quienes no vamos a trasplantar, portadores de neoplasias malignas no tratadas o con insuficiente tiempo de seguimiento, es decir, menor de 5 años, pacientes con enfermedad pulmonar avanzada, pacientes con enfermedad cardíaca grave, pacientes con enfermedad vascular periférica. La cirugía de trasplante consta de 3 etapas: la oración, la preparación del órgano en banco y el posterior implante.
¿Cuáles son las ventajas de una donación de un donante vivo? El tiempo de espera antes del trasplante es generalmente más corto. Los resultados de la función del injerto son mejores. Y la operación es selectiva, se programa, no una urgencia como el donante cadavérico. Trasplante renal. Es la ubicación del riñón sano, proveniente de un donante, en la fosa ilíaca derecha, en la parte baja del abdomen. En muchas ocasiones, el riñón trasplantado inicia rápidamente su función. Aunque algunos pacientes, hasta que el riñón se adapte a las nuevas circunstancias, requieren proceso de diálisis para mejorar su función renal. Es importante tener en mente estos conceptos que usamos mucho en el mundo del trasplante, que son el tiempo de isquemia caliente y el tiempo de isquemia fría. El tiempo de isquemia caliente nosotros lo llamamos al cese del flujo sanguíneo del órgano y la colocación del mismo en un medio de preservación. Y el tiempo de isquemia fría es el tiempo en que el órgano queda almacenado en el medio de preservación hasta el momento de su implantación. ¿Qué objetivo buscamos nosotros cuando vamos a extraer un riñón para implantarlo? Minimizar el riesgo de isquemia caliente, tratar de enfriar el órgano in situ, tratar de preservar su pedículo vascular renal y tratar de conservar la circulación vascular del uréter. ¿Qué incisiones nosotros utilizamos para extraer los órganos? La incisión de Chevron, la incisión de la parotonía media, la incisión en cruz. Arriba a la izquierda vemos la incisión de la parotomía media. A la izquierda se encuentra la cabeza del paciente, a la derecha los pies. Vemos el hígado, vemos el biplón. Arriba a la derecha vemos la incisión de Chevron, que es una incisión también conocida como boca de horno o V invertida, como el holograma del auto Citroën. O abajo vemos la incisión en cruz, que nos permite una amplia apertura peritoneal. Vamos a comenzar a separar las vísceras intestinales desde derecha a izquierda como un libro para poder nosotros llegar al retroperitoneo donde tenemos los órganos urológicos. Entonces ven acá como nosotros vamos a diseccionar todo el colon derecho hacia el ángulo de Trace y eso nos va a permitir la exposición del retroperitoneo y fundamentalmente de los grandes vasos de la vena cava y de la aorta. Ahí vemos cómo hemos disecado, se ve hacia la izquierda la vena cava y a la derecha la arteria aorta y su bifurcación. Una vez que disecamos los tejidos vamos a canular, es decir, vamos a colocar sondas dentro de la vena cava y dentro de la aorta para preparar la posterior instilación por la aorta de los líquidos de preservación para perfundir los órganos. Y con la sonda de la vena cava vamos a permitir la examinación del cadáver. Entonces pueden ver aquí fotografías donde ingresa líquido de perfusión y sale a través de la vena cava. Pues pasamos a la tercera fase de la procuración, que es la fase de clampeo, donde uno corta la circulación propia del cadáver y esto lo hace con la colocación de clamps por encima de las arterias renales, más precisamente entre el tronco celíaco y la vena mesentérica superior. Previamente se pariniza al paciente para evitar el estado de hipercoagulabilidad y ya se desconecta del respirador del cadáver. Aquí vemos también los clamps, que son esas pinzas angulares que cortan la circulación propia del cadáver. Es importante tener en cuenta que para disminuir los daños que genera la isquemia para poder extraer los órganos, nosotros tenemos que administrar en el mismo momento que generamos el clampeo arterial líquido de perfusión. Ustedes pueden ver en esta gráfica los diferentes cambios de temperatura que se observan en los órganos antes de su implantación en el receptor, viendo que cada uno de estas picos y curvas también son lesivos para la célula del órgano. La fase de perfusión la realizamos con líquidos preparados.
Los más conocidos son el de la Universidad de Wisconsin, o el Belser, el Euroconins o el HTK. Estas soluciones de preservación están a 4 grados centígrados, están a 1,5 metros de la camilla y se administran entre 2, 3 o 4 litros que fueran necesarias para lograr una adecuada perfusión de los órganos isquémicos. De esta manera estamos viendo cómo se están perfundiendo a través de la aorta, el líquido de perfusión, cómo se va examinando el paciente por la vena cava y las soluciones utilizadas. Según el tipo de solución de preservación que nosotros utilicemos, es la viabilidad con el cual ese órgano puede esperar para ser implantado. Los diferentes estudios han demostrado que la solución de la Universidad de Wisconsin, que ustedes ven a la derecha, es la que mejor resultados ha dado sobre el mantenimiento de los órganos. Dicha solución es imperativa cuando uno está dentro de un proceso de percuración multiorgánica y hay que sacar hígado, páncreas o corazón, ya que mejora sustancialmente la viabilidad de esos órganos. ¿Qué es lo que pasa cuando se genera una isquemia? Se produce una necrosis celular masiva. Esa necrosis celular masiva produce una depresión de la ATP y la GTP, son las estructuras enérgicas de la célula, que a su vez sufren también una delesión y pérdida cuando se produce la posterior reperfusión en el donante. Todos estos cambios generan una pérdida del ATP, un acúmulo de radicales libres como la hiposantina, una pérdida de la bomba sodio-potasio, un edema celular, un acúmulo de calcio intracelular, que se va perpetuando cuando la isquemia es fría, es decir, cuando el órgano está almacenado y todavía no se ha implantado. Esto genera un gran daño en una organela diana de la célula, que es la mitocondria. Produce esta muerte celular mitocondrial, dado los altos niveles de calcio libre, dado la activación de enzimas proteolíticas, dado la generación de radicales libres de oxígeno, dado la aparición de iones de metal, dado la síntesis de los isoprotanos F2, que son formadores de periodización del ácido araquidónico, o la expresión del HO1, la proteína D3, que está sobreexpresada en las células tubulares y que son letales para la viabilidad celular. Por eso que el objetivo que lleva a la perfusión de estos órganos mientras se van extrayendo es reducir los niveles de calcio, bloquear las enzimas proteolíticas, el administrar agentes antioxidantes como la ferroxisamina para quelar todos los radicales libres que genera la isquemia, de manera tal de proteger, y les repito, esta gran organela que es la mitocondria celular. Una vez que nosotros hemos clampeado, vamos a extraer en bloc riñones y uréteres, recordando la premisa inicial de preservar la vascularidad de los riñones y fundamentalmente la integridad y la vascularidad de los uréteres. Nosotros sacamos, como ustedes ven, esta bolsa de grasa y lo colocamos en una mesa estéril sobre líquido frío, donde vamos a separar ambas unidades renales. Para eso vamos a abordar a esos paquetes de grasa que ustedes han visto desde la cara posterior para disecar primero la arteria aorta y evaluar la cantidad de arterias renales que presentan cada una de las unidades renales. Vamos preparando en un banco todas aquellas suturas que tengamos que hacer ante la presencia de anomalías vasculares, de manera tal de poder llegar a un riñón libre de la grasa perirenal, pero manteniendo sobre todo la grasa del ilio renal, ya que indirectamente ahí estamos protegiendo la vascularidad del uréter. Una vez que hemos preparado en banco el órgano extraído, se empaqueta, ¿no?, y en forma estéril y se los deja guardado en una conservadora cubierta de hielo hasta que se asigne el donante adecuado para ese riñón. Y por último, y no menor, es el cierre cuidadoso y ético del cadáver.
En cuanto al implante, nosotros lo realizamos bajo anestesia general y consta de 3 tiempos: el abordaje, el tiempo vascular y el tiempo urológico. ¿Cómo abordamos al paciente donante? Por protocolo, todos los riñones se colocan en fosa ilíaca derecha. Si el paciente ya ha recibido un órgano en fosa ilíaca derecha, se coloca en fosa ilíaca izquierda. Y si el paciente va por su tercer trasplante, el órgano se coloca en forma ortotópica. Siempre el abordaje es extraperitoneal, buscando los vasos ilíacos. Entonces pueden ver en la imagen de la derecha cómo está marcado, ¿no?, la incisión que nosotros conocemos de Gibson en fosa ilíaca derecha. La anastomosis son 3. Primero se comienza con la anastomosis de la vena renal a la vena ilíaca externa de una forma lateroterminal. Posteriormente se sigue con la anastomosis arterial, arteria renal, arteria ilíaca externa, lateroterminal. Y por último se reconstruye la vía excretora a través de la neoanastomosis del uréter donante a la vejiga del receptor. Ustedes pueden ver acá imágenes de la sutura de la vena renal del riñón a la vena ilíaca externa. Nosotros utilizamos sutura irreabsorbible, conocida como prolene. Otra vez, la imagen del riñón con la anastomosis vascular y arterial. Los clamps que ustedes ven a la izquierda son para evitar el reflujo de sangre hasta que se deja así hasta la finalización de la anastomosis arterial. El tiempo urológico lo conocemos como la ureteroneocistostomía. Hay diferentes técnicas para unir el uréter con la vejiga. El objetivo es tener una técnica segura que disminuya la incidencia de fístula urinaria, que es la complicación quirúrgica más frecuente, que tenga un mecanismo antirreflujo, que genere una mínima hematuria postquirúrgica y un mínimo de tiempo de sondaje vesical. Una de las características que nosotros utilizamos en la anastomosis ureteral es, van a ver arriba a la derecha, la utilización de una sonda interna que nosotros la conocemos como catéter doble J, justamente por las características que tiene. Ustedes ven en las extremidades 2 rulos. Ese rulo tipo J o pigtail tiene como objetivo un rulo queda en la pelvis renal, impidiendo que se caiga el catéter, y otro rulo queda en la vejiga urinaria, impidiendo que se suba ese catéter. La utilización de catéter doble J, uniendo la vejiga con el uréter implantado, disminuye sustancialmente las complicaciones de las fístulas urinarias. Esto es un instrumento que se deja temporariamente y que luego, bajo anestesia local y la cistoscopía, se extrae el mismo. Por último, ven como en fosa ilíaca derecha se sutura la pared del donante y se deja un drenaje. ¿Qué complicaciones podemos tener? Bueno, las complicaciones quirúrgicas y médicas. Entre las quirúrgicas, las vasculares, la estenosis arterial renal, la trombosis de arteria, la trombosis venosa, aneurisma arterial, torsión de riñón, fístula arteriovenosa. Ustedes pueden ver en la diapositiva del medio un riñón que tuvo un infarto por trombosis venosa. Y de las complicaciones no quirúrgicas, la fundamental y las más frecuentes es el rechazo. Le siguen en incidencia las infecciones oportunistas y en menor medida la aparición de neotumores. Por eso es muy importante tener en cuenta el halo reconocimiento. Ustedes saben que por este descubrimiento de 3 investigadores, que lo dijimos anteriormente en el año 1958, y por el cual recibieron el premio Nobel en 1981, ¿no? El HLA es fundamental para reconocer una estructura interna. Y con el objetivo de evitar el rechazo es que se utilizan una gran cantidad de drogas inmunosupresoras. Dentro de los tipos de rechazo tenemos el rechazo hiperagudo, el que se genera inmediatamente después de implantar el órgano. Hoy, gracias a las técnicas, un mejor estudio de los pacientes, la compatibilidad, fundamentalmente este rechazo hiperagudo
es excepcional, decide el rechazo agudo celular o el rechazo agudo humoral. Cada uno de estos puede seguir un tratamiento. Y por último es el rechazo crónico del halo injerto. Para disminuir las posibilidades de rechazo agudo celular, humoral y retrasar la aparición de retraso crónico del halo injerto, tenemos un arsenal de medicamentos inmunosupresores que van a actuar fundamentalmente sobre toda la cadena generada por el HLA. El equipo de trasplante renal del Hospital Centenario es amplio, tenemos nefrólogos, cirujanos vasculares, urólogos, cardiólogos, nefropatólogos, psicólogos, enfermeras especializadas, residentes. Somos un gran equipo. Para ir concluyendo, sabemos que el trasplante mejora la calidad y la supervivencia de los pacientes. Si nosotros comparamos los datos de la Asociación Europea de Trasplante, ¿no? Segmentados por lustros, vamos a ver que a los 5 años el 80% del injerto está funcionando. Nosotros también podemos decir que con nuestros pacientes, con nuestra realidad social de nuestros pacientes hospitalarios, la sobrevida global del paciente en nuestro grupo es también superior al 75%. Que según si es un donante vivo, un donante cadavérico, la sobrevida de los 5 años para un donante vivo está también cerca de del 75% y para un donante cadavérico, como es habitual, es cerca del 60%. Para ir terminando, el conocimiento es la base para lograr la inserción de la donación y el trasplante en la sociedad. Ustedes ven estas curvas que son del año 2000, cuando todavía se estaba planeando el programa federal de procuración, en donde la lista de espera, abajo, cuadraditos blancos, en donde la lista de espera en cuadraditos negros siempre va hacia arriba, y la tasa de procuración queda estanca con un leve ascenso. Esta curva sigue siendo muy actual. Nosotros tenemos muchos pacientes en lista de espera y aún tenemos que promocionar más la donación de órganos para tratar de achicar esta diferencia entre las dos curvas. ¿Por qué el trasplante renal es el tratamiento de elección para la insuficiencia renal crónica? Porque mejora la calidad de vida, porque es un tratamiento eficaz, porque mejora la supervivencia, porque supone un ahorro económico. El riñón es el órgano más demandado y el trasplante más frecuente, por lo que es el que se concentra en la mayor cantidad de pacientes en listas de espera. El trasplante es un tratamiento alternativo con ventajas comparativas, principalmente en términos de sobrevida y calidad de vida. Y el gasto sanitario, un dato no menor en estas épocas, hay que tenerlo en cuenta. Es mucho más económico para una sociedad trasplantar que mantener a un paciente en hemodiálisis. Tener en cuenta que para recibir un trasplante tenemos que tener aptitud del receptor y actitud donante, que somos nosotros. Compatibilidad del grupo sanguíneo y un cross-match negativo. Desde la salud pública, el Estado somos todos. No olvidar eso, el Estado somos todos. Tenemos el objetivo de brindar respuesta a quienes esperan un trasplante, mejorar la accesibilidad a la lista de espera, comprometer a los profesionales de la salud en la procuración de órganos, posicionar un problema con implicancias sociales, promover la decisión libre e informada, fomentar espacios de participación ciudadana y garantizar el acceso a la medicación post-trasplante. Todos, sistema de salud, ustedes, nosotros, todos, tenemos que estar de la mano para lograr promocionar la procuración de órganos, de tejidos, para aumentar el incentivo médico en el trasplante y para cuidar a todos nosotros. Porque todos somos potenciales donantes y todos somos potenciales receptores de órganos. Si uno va a los grados de recomendación científicos, la supervivencia del injerto después de un trasplante renal no seleccionado, es decir, cadavérico, debe ser al menos del 85%. Y la supervivencia del paciente al año debe ser el 90% y a los 5 años del 85%. Hoy, en el Hospital Centenario, con nuestros números, estamos logrando estos objetivos. Para finalizar,
El trasplante tiene santos, San Cosme y San Damián. Eran dos médicos mellizos que generaron su profesión, su incipiente profesión, en la actual Turquía. San Cosme y San Damián fueron muertos por esas guerras fratricidas de siglos pasados. A ellos se los ha inmortalizado en diferentes pinturas. Esta es una pintura del siglo XV que se encuentra en el Museo del Prado en Madrid, en donde se ve que San Cosme y San Damián están implantando una pierna negra a un receptor blanco. Independientemente de lo que uno profese, que es algo individual y particular, yo quiero objetivar y homenajear que en el trasplante el éxito está en el trabajo en equipo. Acá nadie hace algo solo, individual. Como les mostré, somos un gran equipo trabajando con un objetivo: lograr el mejor órgano, el mejor tejido para el mejor paciente y que además funcione y le cambie la calidad de vida. El trabajo del equipo es una condición que no se negocia en el mundo del trasplante. Y tal es así que también la teología nos ayuda, porque habitualmente aquellos que creen y necesitan muchas veces ayuda divina, le piden a uno u otro santo. Acá no, en el trasplante se necesitan dos santos, es decir, trabajar en equipo para lograr el éxito de esta actividad. Muchas gracias. Este es mi correo electrónico. Cualquier consulta, cualquier duda, la podemos evacuar por este mail.